Bien, ya estamos preparados, hermanos. Sean bienvenidos aquí a su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos transmitiendo desde Cartago, Costa Rica. Este domingo, ¿hoy es domingo qué? 16, no me embarquen, ¿eh? 16 de julio de este 2023. Y bueno, ya estamos listos para arrancar un servicio más, dándole la bienvenida a todos ustedes, hermanos, y a la gente que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube, ¿no? Entonces, nada más animarles. Vamos a entrar en el tiempo de la palabra. Todo tiene un tiempo, así es que aprovechemos el tiempo. Voy a invitar a los hermanos que vayamos a un salmo, al Salmo 11. Vamos a leer un versículo, pero deje ahí marcadito el Salmo 11, porque vamos a estar trabajando en el Salmo 11. Salmo 11. Y mientras ustedes aquí lo buscan, usted ahí en el video también, ¿no? Busque una Biblia, acuérdese. No pierda esa costumbre. Salmo 11. Ahora usted dirá, pastor, ¿y es una costumbre? Bueno, aunque sea por costumbre, pues no debería ser. Así como nadie le dice, por ejemplo, yo a Sandra no le digo, Sandra, respire. No, se respira porque si deja de respirar, ¿qué pasa? Se muere. Entonces, así debería ser el contacto con la palabra, de entender que el día que uno deje de considerar a la palabra, que es lo mismo que dejar de considerar a Dios, porque Dios y su palabra uno son, pues ese día uno muere, ¿no? Tal vez no físicamente, pero sí espiritual. Salmo 11:3, hermano, le damos un versículo nada más. Salmo 11:3, dice la palabra del Señor: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Leámoslo otra vez todos juntos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es la que nos mantiene en pie, Señor. Por ella fuimos creados, por ella somos sustentados y por ella nos mantenemos firmes, Señor, entendiendo que en la medida en que permanezcamos en ella, que es lo mismo que permanecer en ti, tú permanecerás en nosotros, Señor. Así es que te damos gracias por ella, te damos gracias por cada uno de mis hermanos y te damos gracias por cada lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Que cada uno sepa luchar por tu bendición, Señor, y como le decía Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, Señor. Que cada uno entendamos la necesidad de echar mano de ese regalo tan precioso que tú nos has dado, que es el que podamos disfrutar en una eternidad contigo, Señor. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bueno, antes de meternos ahí, leímos un versículo nada más del Salmo 11. Ahora más adelante volvemos al Salmo 11 otra vez. Pero bueno, antes de arrancar con el tema, reiterarles, recordarles algunas cosas que de seguro que usted ya ha escuchado, si es que usted nos sigue a través de nuestros videos o se congrega con nosotros. Muchas veces lo repetimos aquí porque esa es una técnica de enseñanza muy efectiva, ¿no? Que es el repetir, ¿no? ¿Te acuerdan cuando uno estudiaba en un examen y uno decía, y que tampoco es la más efectiva, pero funciona, ¿no? Y uno se aprendía las cosas y uno daba vueltas bueno, el día del examen se le olvidaba, pero no importa. Está bien, pero el repetir y el repetir son técnicas de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay un dicho que dice que la práctica, ¿eso es cierto o no? Más o menos. Yo diría, la buena práctica hace al maestro, porque hay gente que por años ha hecho cosas malas y eso no los hace maestros. ¿Han visto? Hay gente que se sube en un carro y cuando meten cambio hasta que traquea la caja, ¿no? Y dice, no, es que siempre lo he hecho así. Ah, bueno, está bien, pero eso no te hace un maestro, deberías de hacerlo bien, ¿no? Entonces, hay cosas que hemos repetido aquí. Por ejemplo, les hemos dicho que hay eventos en la vida de uno, en la vida de uno que uno debería manejar, ¿no? Y en lo natural uno no tiene problema. Uno a veces tiene tan presente el día que nació, el día que cumple años, el día que se casó, el día que se graduó. Todas esas cosas las tiene uno presentes y uno las domina, las maneja, ¿cierto? En lo natural. En lo espiritual también hay eventos que uno debería manejar, ¿no? Si uno realmente ha nacido de nuevo, hace cuánto que uno es cristiano, hace cuánto que realmente uno conoce las cosas de Dios o empezó a conocerlas. No decir, es que yo conozco al Señor hace 20 años y resulta que apenas hace un mes que te estás congregando frecuentemente, ¿no? Realmente eso no es conocer al Señor. ¿Dónde empezó todo? ¿Cuál es nuestro origen, nuestro propósito? Tener información, aunque
es un tema complejo, pero que el tema del final de los tiempos también sea algo que nosotros manejemos, por lo menos lo básico, ¿no? ¿Cierto que sí? Digamos que el inicio es más fácil porque son temas más digeribles, el tema de la creación y que Dios creó todo en 7 días y creó a Adán y Eva y todo eso lo sabemos, pero tal vez toda esta información que tiene que ver con el final de los tiempos como que a veces es más complicado, ¿no? Y la gente tiende a no meterse mucho ahí y a conocer muy poco, ¿no? Entonces es importante que nosotros identifiquemos los tiempos, también lo hemos dicho aquí. ¿Por qué es importante identificar los tiempos? ¿Para qué? Podamos disfrutarlos, ¿cierto que sí? Para que uno no pretenda hacer fuera de tiempo lo que ya no le toca. Hay cosas que uno ya después de los 40 tiene que acomodarse a esos tiempos, ¿cierto? Y no pretender hacer cosas que debía haber hecho cuando tenía 15. Cosas de esas, ¿no? Entonces hay que aprender a identificar los tiempos, hay que aprender a leer señales. Leer las señales es bien importante, ¿no? Tanto en lo natural como en lo espiritual, las señales son las que le indican a uno si uno va bien o no. Y siempre les pongo el ejemplo de que si yo vengo de San José a Cartago y yo no sé leer señales, y yo veo una señal que dice aeropuerto 1 kilómetro, yo digo, uy, ya voy a llegar 1 kilómetro, pero ahorita que el aeropuerto va a estar para el otro lado. ¿Por qué? Porque no sé leer las señales. Entonces las señales me van indicando si yo voy bien o no. En esto de los finales de los tiempos, el fin de los tiempos, el Señor lo dijo, ¿no? Van a haber muchas, ¿qué? Señales, ¿no? Y a veces le preguntaron a él que cuáles eran y él dio, en algunos pasajes de la Biblia, hay una explicación de lo que eran las señales de estos fines de los tiempos, ¿no? Por eso es que es importante, hermanos, que uno esté en sana doctrina, ¿no? Que usted esté en una iglesia donde se predique la sana doctrina. Ya hemos explicado aquí qué es sana doctrina. Algo sano es algo que no está contaminado. Una doctrina es una enseñanza. Entonces, sana doctrina es una enseñanza ¿qué? No contaminada, ¿cierto que sí? Entonces, la palabra pura, no contaminada, ¿no? Que toda la enseñanza venga de aquí. Y si no viene de aquí, pésela, ¿no? Eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, lo enseñaron los apóstoles, lo respalda la palabra, está alineado a la naturaleza santa de Dios. Sí, todo eso es sí. Ah, bueno, es una sana doctrina. Pero si alguno de esos es no, deséchelo, ¿no? Porque, como dice por ahí un pasaje, porque si aún un ángel del cielo viniera y predicara algo que no está respaldado por la palabra, sea ¿qué? Anatema, ¿no? ¿Entiende? Aunque sea un ángel. Pero a veces la gente, porque se para un pastor en un púlpito, que no tiene nada que ver con un ángel, pero un pastor es un líder, y porque dice algo en el nombre de Dios que realmente la gente ni lo verifica, la gente se lo traga, ¿no? Y así es, y realmente son blasfemias, son herejías, ¿no? Pero bueno, el caso es que el fin de los tiempos viene acompañado de señales que cada vez son más claras. A veces nosotros venimos escuchando, sí, el fin del tiempo se acerca, la venida del Señor está cerca, las señales son claras, ¿cierto? Hay varias. Yo les voy a mencionar 2 nomás porque quiero utilizar eso nada más para llevarlos a lo que leímos ahorita en el Salmo, ¿no? Una de ellas, ¿cuál es? ¿Cuál es la señal, digamos, así como que más se menciona de que va a ser algo evidente del final de los tiempos? ¿Cuál podría ser? Esa, vamos ahorita con esa está bien. Ahorita, guárdate esa, ahorita, cuando yo te haga así, me la dices. Pero, por ejemplo, hablemos primero de esa. ¿Cuál es? La apostasía, ¿cierto? Te hablan de que nada de eso va a venir si no viniera, ¿qué? La apostasía. Entonces, hablemos un poquito de la apostasía, aunque no es el tema. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ignora la apostasía. Entonces, uno no podría prepararse o estar advertido de algo que uno no sabe qué es. Tiene lógica, ¿no? Que uno le diga, cuídese de eso. Pero es que yo no sé qué es eso. ¿Cómo voy a cuidar de algo que yo no sé? Entonces la apostasía es algo en lo que hay que prepararse. O sea, no vale la ignorancia ahí. Hay mucha gente que a estas alturas del partido lleva años en iglesias y no sabe qué es la apostasía. Se la voy a definir nada más. Definición clásica, la apostasía. La apostasía viene de un término griego que significa salida, defección, revuelta, rebelión. La apostasía es apartarse de la fe en Jesucristo y la sana doctrina. ¿Para qué? Para seguir nuevas enseñanzas distintas a la eterna palabra de Dios, o sea que es la Santa Biblia, ¿no? Es esa acción de abandonar una causa o de separarse de ella con deslealtad. Eso es apostasía. Cuando uno está en una guerra natural, acuérdense que les he dicho que en una guerra hay 2 ejércitos, en una guerra hay vencedores, hay vencidos, hay muertos, pero también hay un grupo de personas que cuando ven que la cosa está fea, huyen. ¿Cómo llaman esos en las guerras? Desertores, ¿cierto? Son desertores. Entonces, digamos que en el término espiritual, los apóstatas son desertores. Están en una guerra defendiendo a un bando
Pero cuando ven que la cosa está fea, o cuando ven que el enemigo les ofrece algo mejor, porque también esa es una manera de desertar, ¿no? Cuando el enemigo lo compra a uno o le ofrece algo que el otro no le está dando, entonces uno prefiere irse por ahí. Entonces son apóstatas, son desertores, ¿no? Ahora, ¿la apostasía que estamos viendo en esos tiempos es nueva o no? ¿La apostasía es nueva o es algo nuevo? No, no. ¿Quién fue el primer apóstata que hubo? Judas, dicen por allá. Satanás. Entendiendo que apostatar es cuando uno está con Dios y lo deja para irse en pos de otra cosa. Entonces, el primer apóstata, ¿quién fue? Satanás, ¿cierto así? De ahí en adelante viene una lista larga. Eva apostató. Adán apostató. David apostató en su momento. Saúl apostató. Entonces hay varios. Y ahora usted dirá, pastor, y entonces esa gente se perdió. Bueno, es que el problema no es apostatar, el problema es ¿qué haces tú después de que has apostatado? O sea, porque cuando uno se aleja, recuerde que con una decisión uno se aleja, pero también con una decisión, ¿qué pasa? Uno regresa, ¿cierto que sí? Y dice la palabra que el día que el pecador se arrepienta, ¿qué pasa? Su pecado no le será de estorbo. El día que se arrepienta, ¿ese día qué? Se le perdona. Así es, ¿no? Estamos claros, hermanos, en eso, ¿no? Entonces, ¿quiénes son candidatos a ser apóstatas? Todos los que en su momento han declarado su fe por Cristo Jesús y han caminado con Él. Por eso es que los católicos no son candidatos a ser apóstatas. ¿Por qué? Porque ellos no han nacido de nuevo. Ellos no se han puesto. Acuérdense que cuando uno nace de nuevo es que uno se enrola ¿en qué? En el ejército de Dios, ¿no? Y acuerdan que hace 8 días, no me acuerdo que les dije una cantidad de títulos, que uno nace de nuevo y uno es siervo de Jesucristo, embajador de Cristo, amigo del Señor, discípulo, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Pero eso solamente en el momento en que uno decide ¿qué? Entregarle su vida a Él. Si no se da el nuevo nacimiento, no sucede nada de eso. Entonces, esos son los candidatos ¿a quién? A apostatar. Y recuerde, nada más, es que cuando uno habla de apóstata, la gente se imagina a los apóstoles modernos, a los falsos profetas, a los líderes. No, cualquier persona que profesa su fe en Cristo es candidato a ser un apóstata. Es como cualquiera que se diga que es discípulo del Señor es candidato ¿a qué? A traicionarlo, ¿cierto que sí? Todos los días, acuérdate, todos los días se pone delante de nosotros 2 caminos. El bien, el mal, la vida, la muerte, la verdad, la mentira, honrar al Señor, deshonrarlo, ser fiel a Él, traicionarlo. Siempre van a haber 2 caminos, ¿no? Siempre van a haber 2 caminos. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, centrándonos un poquito en la apostasía, bueno, obviamente la apostasía es algo, no es que sea algo nuevo, sino que la gran ola de apostasía que se va a ver es una de las grandes señales. Y realmente, aunque la apostasía es algo que siempre se ha dado a transcurso de la historia, pues, pero nunca habíamos visto unos niveles de apostasía tan descarados como ahora, ¿no? O sea, que a uno le da tristeza, rabia, de todo junto, ¿no? Al ver ya esos niveles de apostasía, ¿no? Entonces, a veces uno se pone a ver videos en internet que hay muchísimo material y uno dice, ay, ¿por qué la gente creerá tanta fantasía, man? Pero bueno, es parte del final de los tiempos, ¿no? Parte de esto que estamos hablando, donde la gente decía de que muchos se iban a apartar de la fe y se iban a ir detrás de ¿qué? De fábulas, de fantasía, ¿no? De lo que a la gente le gusta, de las palabras lisonjeras. De que estamos en los tiempos cuando la gente le decía a Moisés, Moisés, no nos hables tú. No, háblanos tú y que no nos hable Dios, porque es que con Dios no se puede negociar, con Moisés sí. Entonces la gente hoy en día no quiere escuchar lo que Dios habla a través de su palabra, sino que más bien alguien les hable, algo bonito, algo lisonjero. Profetícenos cosas bonitas, no importa que sea mentira, pero que sean bonitas. Estamos en esos tiempos, exactamente lo mismo. Eso no fue escrito ahorita, eso fue escrito hace mucho tiempo. ¿Y por qué se repite? Porque la humanidad sigue siendo, ¿qué cosa? La misma, ¿no? Entonces muchos se van a ir a las fábulas, y por eso Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe, ¿por medio de qué? Por medio de filosofías, pensamientos, ¿cierto que sí? Nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas según las tradiciones de hombre, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, ¿no? Entonces la apostasía, que no es el tema, estoy dándole unas pinceladas nada más, tiene sus síntomas también. Así como para todo existen síntomas, ¿cierto? Si a uno le duele la garganta, ¿uno qué dice? ¿Qué pasa? Me voy a enfermar. ¿Cierto que sí? A uno le duele el cuerpo y dice, uy, no, tengo que tomarme algo ya. Fijo, me voy a enfermar. Tengo fiebre, debo tener una infección. Entonces hay síntomas que le indican a uno cosas, ¿no? La apostasía también. Cuando una iglesia o un grupo, o uno como persona está, digamos, en dirección a convertirse en apóstata, hay muchas cosas, ¿no? Entonces dicen que vendrán tiempos cuando en las iglesias
no van a soportar la sana doctrina. ¿Acuerdan que les he dicho muchas veces que quién era el que asolaba las iglesias antes? Saulo, ¿cierto? Saulo llegaba a una iglesia y ¿qué pasa? No quedaba nadie, ¿no? Si nosotros fuéramos una iglesia primitiva y aparecía Saulo de Tarso por esa puerta, bueno, hasta por esas ventanas se tiraba todo el mundo, ¿ah? ¿Cierto que sí? No quedaba nadie aquí. Ese era Saulo de Tarso. Pero hoy en día, ¿quién es el que asola las iglesias? No, las falsas las llenan, ahorita. Las falsas doctrinas más bien las llenan. No, hoy en día, ¿qué es lo que asola las iglesias? Si uno lleva esto a las iglesias se asolan, o sea, los que quedan son muy poquitos. ¿Qué es lo que asola las iglesias hoy en día? La sana doctrina. Por eso las iglesias de sana doctrina son iglesias, ¿qué? Pequeñas. Somos iglesias no pasamos de 100. Yo que 100 ya es mucho. Pero, y entonces por eso, iglesias donde hay falsas doctrinas, donde hay encantamiento, fábula, fantasía, usted ve, son las mega iglesias tremendas donde no cabe la gente, hay que hacer 2, 3 cultos al día, y hay filas para entrar, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque no hay sana doctrina. Entonces cuando se lleva la sana doctrina, pasa lo mismo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, que la gente decía, wow, qué dura es esta palabra, y comenzaban a irse, ¿no? Y al final, ¿quiénes quedaban? Los mismos de siempre, los discípulos de él, que hasta el Señor les dijo, ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir o qué? Para ir a abrirle la puerta. Porque así es con el Señor, ¿no? Si Él no vino a acomodársele a nadie, ¿cierto que no? Entonces es lo mismo. Usted lleva sana doctrina a una iglesia y los que quedan, ¿quiénes son? Los que aman la sana doctrina. Los que quieren ser instruidos a la luz de la palabra. Así es. ¿Quiénes van a ir? Los que dicen, es que no. Y a lo mejor para no ser tan directos de decir, es que no me gusta la palabra, como alguna vez, ¿se acuerdan que les dije? Un señor vino y se fue. ¿Y saben por qué se fue? Porque dijo que no le gustaba que el pastor usara corbata. Que porque quería yo marcar una distancia entre mi persona y la gente. Mucho elitismo. Y bueno, está bien. Otro por ahí en un video decía, pastor, todo me gustó, pero no me gusta que al final aplaudan. Y entonces, ¿me entienden? Entonces, esos son los famosos débiles de la fe, que andan aprovechando cualquier cosita para irse, para ir a buscar otra iglesia donde les digan lo que quieren oír. Pero bueno, está bien, ese no es el tema tampoco. Entonces, no van a soportar la sana doctrina, la gente va a venir a la iglesia solo para oír lo que le conviene. Y van a una iglesia y si no oyen lo que le conviene, van a otra y van a otra hasta que escuchan lo que quieren oír. Palabras, ¿qué cosa? Lisonjeras, ¿cierto que sí? Los cristianos van a vivir una vida fría, o sea, va a haber mucha insensibilidad, indiferencia a la palabra. Los tiempos de Jeremías, cuando Jeremías decía, pero ¿a quién le hablo para que se arrepientan? ¿A quién si esta gente no ama la palabra? Estamos en esos tiempos, lo mismo. Por eso es que la apostasía ahorita está más descarada. Siempre ha existido, pero ahorita se ha magnificado, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la naturalidad con la que se predica el pecado, o sea, la sensualidad en las iglesias, empezando por los mismos púlpitos. ¿Han visto ustedes videos donde a veces hay pastoras muy sensuales y que uno no sabe si eso es un desfile de modas o qué es eso? Entonces, hay mucha indiferencia con el pecado, lo que pasaba en la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan que Pablo tuvo que ir a poner orden porque decía, vea, es que ahí entre ustedes hay un pecado que ni aún afuera se ve? Y lo que me preocupa no es el pecado que está ahí, sino que ustedes como que nada. ¿Se acuerdan cuál era el pecado que había en la iglesia de Corinto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Parecido. Que un hijo andaba con la mujer del papá. Ese era, bueno, parecido, le pegaste la terminación. Y entonces Pablo decía, es que eso ni siquiera entre los impíos se ve. Bueno, sí se ve, pero en la iglesia, o sea, tremendo eso. Bueno, ¿qué más? Eso hoy en día se ve, bueno, obviamente la cantidad de fantasía, de falsas doctrinas, el materialismo que se ve, la plata, todo es plata, prosperidad. La cantidad de ministros o de predicadores de la palabra que caen en adulterio, y no solamente que caigan en adulterio porque todo el mundo se puede restaurar, sino que es cuestión de poco tiempito y ya están otra vez dirigiendo a la iglesia como tal. Concepto tan bajo que se tiene de las iglesias. Uno habla de iglesias y ya hablan de negocios, ya hablan de plata, uy, te estás llenando de plata. Entonces, el concepto de iglesia ha sido muy deteriorado, muy decaído. El nepotismo que hay, ¿saben qué es el nepotismo, no? ¿Qué es, Jorito? Eso, o sea, cuando un pastor padre dice, bueno, yo ya me voy a retirar, entonces, ¿quién va a agarrar la batuta? Mi hijo. ¿Y después de mi hijo, quién?
el hijo de mi hijo. Y así, ese es puro nepotismo, ¿no? Bueno, la sustitución de la Biblia por otro tipo de libros, que eso ustedes dirán, pastor, pero esos son los mormones que tienen su libro del Mormón, o esos son los testigos de Jehová que tienen su atalaya. No, dentro del pueblo cristiano hay gente que lee más libros que la Biblia. Ahora usted dirá, pastor, ¿y es malo leer libros? No, no es que sea malo, pero lo que sí es malo es que leas muchos libros y no leas la Biblia. Eso sí es malo, ¿entiende? Eso no está bien. Bueno, todo eso todo tiene que ver con la apostasía, ¿no? Todo eso tiene que ver con apostasía. Entonces, si uno va en esa línea, apostasía. Ahora usted dirá, pastor, pero eso es a nivel de iglesia, ¿a nivel de personas qué? Bueno, aquí lo hemos dicho varias veces. ¿Se acuerdan cuando alguna vez dijimos que hemos puesto el ejemplo aquel de cuando hay un accidente o un herido, algo y llega la Cruz Roja ahí, y entonces vienen y le preguntan al de la Cruz Roja, ¿y qué es lo que pasó? Y me dice, masculino, 40 años, 1,80, trigueño, ¿cierto que sí? Y desafortunadamente tiene síntomas que no son compatibles con la vida. Entonces uno diría, wow, qué pulido para hablar, ¿cierto? De él que está muerto de una vez. No, tiene síntomas no compatibles con la vida. Bueno, en la parte espiritual también hay síntomas que no son compatibles con la vida, ¿no? Entonces, bueno, no se los digo a ustedes porque cualquiera podría decir, pastor, pero nos está diciendo a nosotros que estamos congregando. Hay gente que se congrega cuando le queda tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios es cuando le queda tiempo. ¿Se acuerdan hace poco que hablamos aquí? Que a Dios hay que darle lo que a Él le corresponde, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y no estamos hablando de plata, estamos hablando de ¿qué? De la prioridad que Él tenga. Si es que Él tiene la autoridad sobre ti. Por eso el Señor decía, esta moneda tiene la cara del César, Él le da al César lo que es de Él. Pero si la imagen suya es de Cristo, porque usted dice que es cristiano, entonces dele a Dios el señorío sobre su vida, que es lo que a Él le corresponde. Pero hay gente que siempre hay cosas más importantes que las cosas de Dios. Usted, si es que ya no está apostatando, usted va camino a la apostasía, derechito. ¿Entiende? Cuando usted interpone cosas delante de su relación, ¿cómo se llama eso? Cuando hay algo que se interpone en la relación de uno y Dios y uno le da mucha importancia a eso, ¿eso cómo se llama? Idolatría. Que la gente cree que idolatría es tener un santo en la casa y la Virgen y todo. No, no. A veces uno puede rendirle idolatría a un trabajo, a un hobby. Cuando uno habla de hobby es, por ejemplo, hay gente que le gusta hacer deporte, que no es que esté mal hacer deporte, pero es que casi que el tiempo de hacer deporte casi siempre es domingos a las 10 de la mañana. Y ponen a competir a Dios con eso, y uno diría, pero qué competencia más desigual, ¿cierto? Creyendo que Dios es más grande. No, qué competencia más desigual porque el hobby es mucho más grande y lo saca de las iglesias. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que la apostasía en general es una de las grandes señales del fin de los tiempos. ¿La otra cuál es, Jorito? Esa es otra también. Que la maldad va a ir, ¿qué? En aumento, y el amor de muchos se va a enfriar. Ahora, ¿la maldad es algo nuevo o no? ¿Qué dicen ustedes? Había una persona que decía, ¿qué dice el público? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? ¿Quién? Eso sí te lo sabes, ¿no? Bueno, el caso es que la maldad no es nueva, ¿no? Uno podría decir, sí, pastor, ahorita hay mucha maldad, señal del fin de los tiempos. Pero no, vea, yo leo en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra, y que todo designio, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y más adelante en el versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces la maldad siempre ha existido, ¿cierto que sí? Lo que pasa es que ahora la Biblia no dice que es que ahorita va a haber maldad. ¿Qué es lo que dijo? Que ahora la maldad iba a ir ¿qué? En aumento. Y es cierto. O sea, los niveles de maldad que nosotros vemos ahora pues rayan en el asunto. Cómo matan a una persona así sin piedad, ¿no? O sea, cosas de esas, ¿no? Es una realidad. Estamos en tiempos donde... Y lo que, digamos, lo que magnifica el asunto ahora es que casi que uno se da cuenta de la maldad en tiempo real. A veces están asaltando algo y lo único que falta es que lo transmitan en directo. Pero ya que está grabado, todo está grabado. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Todo está grabado, usted no ni cabecee, porque usted puede estar siendo grabado.
Nadie dijo amén, pero bueno. El caso es que ahorita a eso se refiere. Y por eso es que también una de las señales que dice el Señor es, y oirán, ¿qué? Rumores de guerra. Y no es las guerras como tal, porque las guerras siempre han existido desde el principio, siempre ha habido guerras. Pero es que en estos tiempos va a ser más constante que nosotros, ¿qué? Oigamos rumores de guerra. O sea, casi que por allá en la China, por allá están pensando decir, ¿será que peleamos o no peleamos? Están diciendo eso y ya uno por acá dice, uy, por allá están comentando de rumores de guerra. ¿Por qué? Por la comunicación. Todo ahorita se da cuenta uno rapidísimo, ¿no? Entonces, esa es otra señal bien importante, el asunto de la maldad, ¿no? Ahora, si uno quisiera leer más de la maldad, pues leas el capítulo 1 de Romanos, donde hay una descripción completa de lo que es una persona sin Cristo. Todo lo que hace, ¿no? Romanos, capítulo 1. Nada más les voy a leer un poquitito, nada más. Acuérdense que lo que dicen aquellos de que profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por otro. Entonces comenzaron a hacer actos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios les entregó una mente reprobada, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Bueno, es una lista que me hace perder el aire, ¿cierto que sí? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Bueno, es una lista. Capítulo 1 de Romanos, radiografía del ser humano sin Dios. ¿Cuándo fue escrito esto? Muchos años. Pero es como si lo hubiera escrito Pablo, ¿cuándo? Hoy, ni siquiera ayer, hoy. O sea, esa es la radiografía del ser humano sin Dios. Por eso a veces hay gente que anda, mujeres cristianas que se dicen que son cristianas, andan con hombres o hombres con mujeres que no son cristianas y a veces se asombran, es que me mintió. Hombre, eso es lo mínimo. Mire toda la lista de lo que una persona sin Dios podría llegar a hacer o que está haciendo, ¿no? ¿Estamos claros ahí, no? Entonces, eso ha sido lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque la humanidad es la misma de siempre. Acuérdate que esto es un libreto que ha sido escrito por el mismo autor. Lo único que cambia, ¿qué son? Los personajes. Eso es exactamente lo mismo del famoso Titanic. El Titanic, con esa música de fondo que no es propiamente la del Titanic, pero no importa. El Titanic es una película que la han hecho ya no sé cuántas veces, ¿cierto? Con diferentes actores, con diferentes tiempos. Hay Titanic en blanco y negro, hay en colorcito más o menos, hay en full definición. Y ahí vienen qué es lo común de todas ellas. Sí, pero ¿qué es lo común? ¿En todas qué pasa? Se hunde el barco. En todas. ¿Cierto que sí? Yo no he visto hasta ahora una película del Titanic donde el barco no se hunda. Porque es un mismo guión, escrito por una misma persona. La historia, lo que cambian son los personajes. La historia de Dios y la humanidad es la misma. Es la misma. El ser humano es el mismo desde Adán y Eva. El ser humano peca y ¿qué hace? Se esconde. Y cuando lo pillan, ¿qué hace? Le echa la culpa a alguien. Igualito, lo mismo hoy en día. Exactamente igual, ¿no? O sea, no hemos cambiado nada. Pero bueno, ¿qué es la maldad? Que estamos hablando de la maldad. Hay una definición de la maldad. Dice la maldad en un diccionario bíblico, lo encontré, dice, es un estado mental de desprecio hacia la justicia, hacia la rectitud, hacia la verdad, hacia el honor y hacia la virtud, ¿no? La maldad, ¿dónde empieza la maldad? En la mente. Recuerden, la maldad empieza aquí, ¿no? Eso lo dijo el Señor, Marcos 7:21, ¿se acuerdan? Además, le voy a leer Marcos 7:21, nada más para que lo tengamos por ahí presente. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres, de ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces la maldad empieza aquí. ¿Y dónde la puede uno terminar? Aquí mismo. Porque aquí se gana o se pierde esas batallas, ¿no? Ese tipo de batallas. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, obviamente, en medio de este mundo de maldad y todo eso, no falta, como la naturaleza del ser humano es la misma, no falta la persona que diga, es que no entiendo por qué Dios permite eso. ¿Por qué Dios permite que pasen todas esas cosas y todo eso? O sea, no es que Dios lo permita. Ahorita que me estaba acordando, yo no me acuerdo con quién es que estamos hablando de, alguna vez que hicimos una obra de teatro en Pavas de Sombras, que era sobre esa canción de Buscadme y viviréis. ¿Acuerdan que la canción de Marco Vidal donde hay una persona diciéndole, pero ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Abraham? El Dios de Esther. ¿Dónde está ese Dios que hacía milagros? ¿Dónde está?
¿Por qué deja que pase todo esto? ¿Dónde está ese Dios? ¿Cierto que sí? Y entonces al otro lado después contesta Dios y le dice, pues yo estoy donde siempre he estado. Ustedes son los que se alejaron, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no sientes mi presencia? ¿Por qué? Porque yo hoy en día tampoco veo hombres como Abraham, ni veo mujeres como Esther, ni hombres como David, no los veo. ¿Entiendes? Entonces estamos mal por lado y lado. Entonces siempre la tendencia a uno a echarle la culpa ¿a qué? A Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa todo eso? Fruto del pecado. Así de sencillo es el asunto. Dios es un Dios justo. Y el pecado, que es algo que va en contra de las leyes de Dios, todo lo que va en contra de una ley, ¿qué pasa? Tiene sus consecuencias. No hay maldición sin causa. Algunos otros le dirán causa y efecto. Otros más modernos le dirán el karma. ¿Cierto que sí? Pero la Biblia lo habla como la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Así de sencillo es el asunto. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, si uno se pone a ver esos poquitos que le mencionaba nada más, mire que hablamos de la apostasía y la maldad, y hay muchos más, el paquete más grande, no hay duda de que estos tiempos que estamos viviendo y los que se avecinan también son tiempos, ¿qué? Complicados. Son tiempos bien difíciles, ¿cierto que sí? Entonces, por eso es que el Señor preguntaba, él hacía esa pregunta y decía, ¿será que voy a hacerlo así como si fuera gráfico? Yo no sé si el Señor lo haría así, ¿no? Pero él diría, ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir eso? Como diciendo él, ¿será que cuando yo vuelva habrá alguien que me conozca? O sea, a este paso que vamos, ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá alguien que me conozca? ¿Habrá alguien que me esté buscando? ¿A cómo vamos? Sí, lo hay. ¿Por qué? Porque el remanente del Señor, aunque es pequeño, se mantiene. Pero cada vez va a ser más difícil, ¿cierto? Y entonces en línea a esto, nosotros leímos un versículo allá que ahora le vamos a caer, que decía que, ¿qué sería del justo si le fueran destruidos qué? Sus fundamentos, ¿cierto? Pero antes de entrar a eso, hay otro versículo que tiene relación con lo que estamos hablando, que está en Primera de Pedro 4:18. Si quieren, vamos allá a Primera de Pedro un momentico. Primera de Pedro capítulo 4, hay un versículo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y el versículo 18, pero estemos ahí, Primera de Pedro 4:18, porque acuerde que acabamos de leer un salmo que decía que qué sería del justo si le fueran destruidos sus fundamentos. Para allá vamos, todavía no hemos caído ahí, pero estamos preparando el terreno, ¿no? Ya hablamos de la apostasía, hablamos de la maldad, que son tiempos finales. ¿Y por qué estamos hablando de esos tiempos finales? Porque es muy importante que como van a ser tiempos difíciles, entonces nos aseguremos nosotros de que tengamos lo suficiente, lo necesario y la compañía adecuada, ¿para qué? Para afrontar esos tiempos. ¿Estamos claros? ¿Y por qué? Porque miren las advertencias también. Miren Primera de Pedro 4:18, ¿qué dice? Dice, y si el justo con dificultad se salva, entonces ¿dónde quedará el impío? Imagínese usted, para completar lo que estamos hablando, ¿eh? Si el justo con dificultad se salva. Entonces, ahí hay dos cosas que nos tendrían que poner a reflexionar, ¿no? Primero, asegurarse que nosotros seamos, ¿qué? Justos. No creer que somos justos, sino asegúrese. Porque como les decía ahorita, así como hay síntomas que no son compatibles con la vida, también hay síntomas que sí son compatibles con la vida, en lo cual uno se puede pesar. Por eso la palabra nos aconseja, nos dice, examínate para ver si estás o no estás en la fe. Porque tienes la capacidad de saberlo, a no ser de que estés reprobado, pues. ¿Entiendes? Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces hay que estarse examinando constantemente, ¿no? Uno, en lo natural, uno no necesita estarse haciendo exámenes para ver si está vivo. ¿Cierto que no? Pero en lo espiritual sí. Porque uno tiene que estarse examinando. Por eso la palabra dice, detente, haz un alto, mirad, voltea hacia atrás, mira la senda antigua, ¿cómo estás caminando? ¿Entiendes? Y vete por ahí, porque es lo más seguro. Pero bueno, en 1 Pedro 4:18 dice, si el justo con dificultad se salva, entonces ¿dónde quedará el impío? Ahora, cuando yo leí eso la primera vez, que uno decía, si el justo con dificultad se salva, entonces uno diría, ay, entonces eso quiere decir que si uno es justo y uno camina en justicia, camina en santidad, al final entonces uno se va a salvar con lo mínimo, porque cuando uno le dicen, con dificultad se salva, uno lo asocia, es como cuando uno está en el colegio, digámoslo así. Y yo creo que aquí en Costa Rica es igual que en Colombia, donde uno con 6 gana la materia, ¿cierto así? ¿O no?
o 7, no sé cuánto. Bueno, en Colombia era 6. Entonces uno decía, ¿cuánto te quedó? 601. Uy, apenas me salvé, con dificultad me salvé, por poquito, raspando la olla. ¿Cierto que sí? Tú me dirías, ¿será eso? Que nosotros vamos a salvarnos, pero con lo justo, apenas. Eso no es así, porque imagínense, mire lo que dice, por ejemplo, Segunda de Pedro 1:10, anote la cita nada más. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué pasa? No caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¡Wow! Entonces lo que me está diciendo es, en la medida que yo me mantenga, ¿qué? Firme, haciendo unas cosas que Pedro le recomendó a la iglesia. ¿Acuerdan que decía, por lo demás, hermano, a vuestra fe añadí virtud, añadí todo eso? ¿Se acuerdan de esa historia? Porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. Y entonces a ustedes les será otorgada, ¿qué? Una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Entonces, eso no tiene nada que ver con lo que les decía ahorita, que uno va a pasar, ¿qué? Raspando la olla, ¿cierto? ¿No? Como con lo justo. No tiene nada que ver. Entonces debe haber otro significado. Y efectivamente sí lo hay. Cuando la palabra dice, el justo con dificultad se salva, se está refiriendo básicamente a que no va a ser fácil. Hay que esforzarse. Por eso habla de que el camino a la salvación es un camino, ¿qué? Jorgito, hoy vas en contravía, Jorgito. El camino a la salvación es un camino estrecho y la puerta es angosta. Tampoco quiere decir eso, pues, que el camino a la salvación es un camino estrecho donde vamos a ir uno por uno ahí. Uy, esto es tan estrecho. Tampoco quiere decir eso. Un camino estrecho es un camino ¿con qué? Con dificultades, con obstáculos. Van a haber muchas cosas en el camino que te van a tratar de ¿qué? De sacarte del camino. Por eso dice la palabra, si el impío te quiere hacer salir, no lo consientas. Y si por X o Y razón te has desviado del camino, clama, busca a Jehová en tu angustia y entonces Él enderezará tu senda. Pero si lo buscares con todo tu corazón. ¿Estamos claros, no? Amén, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y de hecho eso está alineado a lo que la palabra decía, que en el mundo íbamos a tener ¿qué? Aflicción. O sea, ¿la aflicción para quién es? No, ahorita ahí va totalmente en contravía. ¿Para quién es la aflicción? ¿A quién le dijo el Señor? En el mundo van a tener aflicción. ¿A quién se lo dijo? A su gente, a su pueblo, a los de Él. Porque, ¿y para qué hablamos del pecador? Si la Biblia dice que la vida del pecador es dura. Entonces, ni hablemos, también van a tener aflicción dándole medio punto a Jorgito. Pero esa palabra que decía el Señor, en el mundo van a tener aflicción, ¿es para quién? Para los justos. De hecho, ¿cómo será apartado el justo de la aflicción? Tengo que echar una para que le pegue, Jorgito. 2 puntos para Jorgito. Entonces, ¿cómo será apartado? ¿Quién es apartado de la aflicción por medio de la muerte? El justo. ¿Cierto que sí? Entonces, esto que estamos hablando, ¿para quién es? ¿De quién empezamos nosotros a hablar en el Salmo que dijo, ¿qué sería de él? Justo. ¿Estamos hablando de a quién? A justos. Ni hablemos de pecadores, porque ahorita acabamos de decir, imagínense, si nosotros con dificultad nos vamos a salvar, ¿qué será el impío? O sea, ahora usted dirá, pastor, ¿eso quiere decir que el impío no tiene esperanza? Claro que sí. ¿Cuál es la esperanza del impío? Que se convierta en justo. ¿Y cómo se convierte el impío en justo? Con una decisión personal. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, eso de con dificultad se salva, tiene que ver con eso. De hecho, si nosotros leemos todo lo que Pedro le está diciendo a la iglesia, ahí está en 1 de Pedro 4:12, ¿cómo dice el título? Padeciendo como cristianos. Entonces estamos hablando de quiénes? De justos, ¿cierto? Entonces mire qué les dice ahí, en el versículo 12, les dice que no se sorprendan de la prueba, porque eso hace parte del caminar del cristiano. ¿Cierto que sí? ¿Por qué se sorprenden de la prueba como si les viniera algo extraño, hombre? Ya todos sabemos que en el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicción. Sino que más bien ¿qué? Gozaos en la prueba. Gozaos de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Eso le dice, ¿no?
Ahora en el versículo 14 al 16 dice, si ustedes son vituperiados en el nombre de Cristo, pues son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, de los otros, los que no, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? En el mundo vamos a tener aflicción, hermanos. Vamos a tener dificultad, porque va a haber pruebas, va a haber de todo, pero asegurémonos que sean eso, que sean pruebas, y no que sea fruto de ¿qué? Del pecado. Porque hay gente que dice, uy, sí, vieras que yo estoy sufriendo una persecución. ¿De parte de quién? ¿De fuerzas malignas? No, el OIJ, porque me están acusando de robo, ¿me entiende? Eso no tiene nada que ver con esa persecución que habla el Señor ahí, jamás, ¿me entiende? Entonces asegurémoslo, bienaventurado el que por mí es ¿qué? Perseguido, vituperado, todo eso, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Después viene el versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Imagine, ¿por qué el juicio empieza por nosotros, por la casa de Dios? Porque acuérdate que al que más se le da, más se le pide, más se le exige. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos las armas, las herramientas, entonces a nosotros se nos va a exigir más, ¿no? Pero si nosotros con todo lo que tenemos vamos a tener dificultades, ¿qué será del impío, no? Y dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, ¿no? Entonces, ahí está hablando Pedro también de que los tiempos que vienen son tiempos complicados, ¿no? Donde habla de que el justo con dificultad, o sea, con muchos obstáculos, hay que sortear muchas cosas, el camino es angosto. Pero, ¿qué dice el Señor? No, tranquilos, yo ya pasé por ahí, yo ya vencí al mundo, ¿no? Entonces no se preocupen, lo único que ustedes tienen que hacer, ¿qué es? Manténganse firmes, ¿no? Manténganse firmes. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, ahora sí, 40 minutos después, vamos a ir al Salmo 11, donde arrancó toda esta historia, ¿no? ¿Por qué les hice todo ese recorrido? Porque leímos una parte del Salmo 11 que decía, ¿qué sería del justo si le destruyen sus fundamentos? Era una preocupación del salmista, ¿cierto? ¿Y por qué estás hablando de eso? Bueno, no estamos en tiempos complicados, dice la palabra que los días son malos, hay que aprovechar bien el tiempo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos ya finales, las señales son cada vez más claras. ¿Cuáles señales? La apostasía, donde tenemos que estar preparados porque nos van a envolver en una serie de fábulas y nos van a hacer apartar de la fe. Entonces, si uno va caminando en fe y uno es justo y lo hacen apartar, uno apostata, entonces uno deja de ser justo, ¿cierto? Y ya acabo de leer que dice, pero si el justo con dificultad se salva y yo ya dejé de ser justo, entonces ¿qué esperanza? No tengo esperanza. Entonces, ¿qué tendría que hacer alguien que era justo y dejó de ser justo? Uy, no, yo tengo que encarrilarme otra vez. Tengo que meterme ahí, yo no quiero, la palabra es clara del destino que le espera al impío, ¿no? No quiero ni imaginármelo para nada. Amén, hermanos, ¿no? Entonces, estamos en el Salmo 11 otra vez. Y bueno, el Salmo, vamos a analizar este Salmo. Acuérdense lo que eran los salmos, ¿no? ¿Qué eran salmos? Eran cánticos, eran himnos. ¿Cuántos salmos son? 150 salmos. Hay unos salmos que son más famosos que otros. ¿Cuál es el salmo más famoso? El más famoso, no el que más le guste, pero el más famoso es el Salmo 23, ¿cierto? El Señor es mi pastor, nada me falta y todo ese asunto. Hay otro salmo muy famoso, el Salmo 91, porque la gente abre la Biblia en el Salmo 91 y la deja ahí en la casa, para que le cuide la casa. ¿Cierto que sí? Pero bueno, como les decía, se entran a la casa y lo primero que le roban es la Biblia, con Salmo 91 y todo. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia no es un talismán, no es un amuleto. Iba a decir algo allá de un familiar, pero mejor no lo digo. Entonces, por ahí está, ¿no? La mayoría de los salmos atribuidos ¿a quién? A David. La mayoría. Pero bueno, el caso del Salmo 11, ¿qué dice el título? El refugio del justo, ¿no? Estamos hablando del justo. David, acuérdense que David estaba sufriendo ¿qué? Persecución, ¿no? O sea, lo perseguía Saúl, después lo perseguía el hijo. Bueno, el caso es que el hombre estaba muy angustiado, muy perseguido, ¿no? Entonces él se hace ese interrogante que nosotros leímos ahora. ¿Qué sería del justo si le fueran destruidos los fundamentos? Pero, ojo, que es algo que se está imaginando, ¿no? No está diciendo, ya los fundamentos quedaron listos, ¿no? No, está diciendo, ¿qué sería el justo? Es para que cada uno también nos imaginemos, ¿no?
En la medida en que cada uno, después de examinarse, sepa si eso no es un justo. ¿Y qué es lo que lo ha mantenido a usted y a mí en justicia? O sea, siendo justo. ¿Qué es lo que nos ha mantenido? La palabra, ¿no? Entonces, si fueran quitados esos fundamentos, ¿qué sería de nosotros? Hace un rato cantábamos, yo no me acuerdo si era la canción, pero hay una canción que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras? ¿Se acuerdan? Bueno, la cantan mejor, ¿no? Alguien podría decir, pastor, esa canción es bonita, pero cantada, no llorada. Está bien, eso es otro tema. El caso es que el Salmo 11, bueno, hace alusión obviamente a David, y él se hace esa pregunta, pero hablemos un poquito de los fundamentos. ¿Qué es un fundamento, no? Aquí tengo la definición de lo que es un fundamento. Un fundamento es el principio o el cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa, ¿no? Puede tratarse de una base literal y material de una construcción o del sustento simbólico de algo, ¿no? Entonces, un fundamento, digamos, en el plano natural o en el plano de la construcción, ¿qué sería? ¿Cómo se conocen los fundamentos en una construcción? Los cimientos, ¿cierto así? Cuando uno va a construir algo, digamos que la gran mayoría del tiempo y el pensar y todo eso se le dedica ¿a qué? A los cimientos. Porque los cimientos son los que van ¿a qué? A sostener todo lo que después se hace visible, ¿no? Entonces son las bases, eso es lo que sostiene. En el plano espiritual, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, la forma en la que nos comportamos, nuestro testimonio como tal, que es lo visible, ¿quién lo sostiene? Los fundamentos. ¿Y qué son los fundamentos en la parte espiritual? Lo que tenemos en la mente, los conceptos, los preceptos, lo que hemos sembrado aquí, los principios, ¿no? Por eso es que uno le aconseja a la gente, camine por principios, por fundamentos, ¿no? La Biblia está llena de principios, no camine por sentimientos, ¿me entiende? Y les he puesto el ejemplo alguna vez de la importancia de ser parte de los fundamentos, de los cimientos. Por ejemplo, este edificio que está aquí, todo esto bonito, este edificio no lo sostiene ese parlante, ni estas cortinas, ¿lo sostienen qué? Los cimientos, ¿cierto? Y en las iglesias es bueno ser parte de los cimientos, de las columnas sobre las cuales reposa la obra, ¿no? Y alguna vez les he puesto el ejemplo de la diferencia de ser columna y ser ¿qué? ¿Cuál? Ser andamios, ¿se acuerdan? A veces hay iglesias tan altas, esta no tanto, pero o hasta eso, bueno, sí, la escalera alcanza, pero a veces son tan altas que dice, uy, para cambiar de bombillo hay que armar un ¿qué? Un andamio. Ustedes arman un andamio, hacen todo lo que sea y todo el mundo ve el andamio ahí, se cambió el bombillo, pero después del andamio ¿qué? Se lo llevan, ya hizo lo que tenía que hacer. Pero aunque el andamio se vaya, ¿qué es lo que queda? Las columnas, los cimientos, ¿cierto? Entonces en las iglesias es bueno, en el cuerpo de Cristo como tal, que uno sea columna, que uno no aparezca y desaparezca. Hay hermanos que le llaman el hermano Halley, aparece cada 1000 años, cuando aparece hace un escándalo, pero después no lo vuelve uno a ver. O sea, bueno, ¿saben por qué? Bueno, si usted no sabe qué es la cometa Halley, entonces estamos graves tampoco. Recuerden que una cometa Halley es la que aparece ya no sé cuántos años, ¿no? Que es un show, un espectáculo, pero aparece cada 1000 años. Así hay hermanos en las iglesias. Nadie dijo amén, pero bueno. Está bien. Entonces, los fundamentos son importantísimos, son los que a nosotros nos sostienen. Por eso es que hay un versículo que dice, ay Señor, haz mis pies como de sierva. ¿Qué características tienen los pies de sierva? La sierva con C, no con S. ¿Ustedes han visto las siervas, esas cabras de montaña que están subidas en las montañas? Dice, ¿cómo se sostiene ahí? O sea, ¿las han visto? Tienen algo en las patas, en los cascos que se aferran a la roca. O sea, están ahí. Y entonces por eso dice, haz mis pies como de sierva. Es que yo pueda tener ese nivel de aferramiento hacia la palabra de la roca que es Cristo. Y que nada me aparte de ahí, nada me separe, ¿no? Entonces, qué importante es eso, porque, vea, en esta vida, si hay algo que uno valora, tanto en lo natural como en lo espiritual, es la estabilidad. ¿Cierto que sí? Que uno pueda tener cierta estabilidad. Hay fundamentos en lo natural que a uno le generan cierta estabilidad. Por ejemplo, un buen trabajo, una familia bien armadita, todo eso, un buen negocio. Son cosas que a uno le generan, ¿qué? Estabilidad, los padres, la salud, todas esas cositas, ¿no? En lo espiritual también, obviamente, cuando uno tiene su buena relación con el Señor. Pero en lo natural, pensemos en lo natural. ¿Qué es lo que a uno literalmente le mueve el piso? Sí, digamos, cuando uno se enferma, eso es algo que a uno lo desestabiliza. Pero digamos que, ¿qué evento natural conocen ustedes que se caracteriza porque le mueven a uno el piso?
Sí, pero no, un evento natural, un temblor, un terremoto, ¿cierto que sí? ¿Qué es lo que a uno le mueve el piso? Un terremoto, en lo natural, ¿cierto? Y por lo general la mayoría de la gente le tiene miedo a los terremotos, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque ocurren cuando uno, ¿qué? Cuando uno menos lo espera, ¿cierto que sí? Uno no es que está preparado todo el día, preparado, oye, a creer, a temblar. No, uno no está así. Ocurren cuando uno menos lo espera y es algo que lo sacude a uno, le mueve el piso. Entonces por eso se usa esa palabra cuando uno utiliza esa analogía de los terremotos, de mover el piso, cuando uno a ciertas personas le mueve el piso. Hay muchas personas que a veces están en su zona de confort, que se sienten que están ahí tranquilos, que no hay riesgo. Entonces a veces a esas personas es necesario que moverles el piso. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando David pecó? David estaba muy tranquilo ahí porque era el rey. Según él, yo puedo hacer lo que quiera. Me gustó esa mujer, tráigamela. Después llegó alguien a moverle el piso, a decirle, pero es que has pecado contra Dios, tú eres ese hombre. ¿Entiendes? Entonces le movió el piso. Entonces digo, ¿cómo yo? ¡Wow, Señor, perdóname! Bueno, entonces es bueno que a uno le muevan el piso a veces para que uno sepa que uno nunca realmente llegará a estar lo suficientemente estable. Por eso el Señor decía a veces, en Abdías, dice, hay gente que se crea ese nivel de seguridad, dice que si hasta lo más alto de la peña ahí pones tu nido, en soberbia, creyendo que nadie te va a bajar de ahí, pues yo te bajo de ahí, decía el Señor, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, no? Entonces los terremotos tienen esa característica, ¿no? O sea, desestabilizan. Cualquier cosa que a uno lo desestabilice, como decía Jorgito ahorita, cuando uno decae en salud, cuando hay una crisis familiar, económicamente, todas esas cosas tienden a uno ¿a qué? A desestabilizarlo, ¿no? En lo natural. Y tienden también a desestabilizarlo a uno en lo espiritual, porque hay gente que no diferencia las dos cosas, ¿no? Tienen algo que lo desestabiliza en lo natural y automáticamente eso los saca de lo espiritual, porque es curioso. A veces hay gente que está atravesando alguna situación en lo natural complicada y lo primero que hacen ¿qué es? Salirse de la iglesia, alejarse de la iglesia, que es lo mismo que alejarse de Dios, porque a veces uno dice, está bien, se fueron de la iglesia, anhelo en mi corazón que se estén congregando en otro lado, un lugar donde estén siendo alimentados. Pero los reportes que uno recibe, la gran mayoría de las veces, es gente que se sale y se sale del Señor, ¿no? Entonces, tremendo, ¿no? Entonces, hay que cuidarse mucho de esas situaciones que tienden a uno ¿a qué? A desestabilizarlo, ¿no? Definitivamente hay cosas que a uno le mueven el piso, esos cambios inesperados, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que uno esté fundamentado sobre la roca, ¿no? Y ustedes han leído esa historia de que el que edifica en la roca y el que edifica en la arena, y porque el que edifica en la roca, por más que hayan tormentas y vientos, va a estar ahí. ¿Ustedes se acuerdan del cuento de los cochinitos, no? ¿Acuerdan de eso? Si se lo saben, yo creo. El del lobo, ¿acuerdan? Que soplaba y entonces como la casa era blandengue, entonces se iba, pero cuando tenía una casa firme y todo eso, por más que soplaba, nada que ver. Lo mismo, es una analogía ahí. El que está cimentado sobre la roca que es Cristo, por más que hayan situaciones adversas, ahí se va a mantener firme. ¿Por qué? Porque sabe dónde ha puesto sus cimientos, sus fundamentos. Pero el que tiene unos fundamentos muy débiles sobre la arena, cualquier ola que viene se lo lleva. Entonces por eso la Biblia dice, esas personas, ¿sabe qué? Son como el tamo, que se los lleva el viento. ¿Se acuerdan lo que es el tamo, no? Como esa cascarilla que sale del trigo. Entonces si el viento va para allá van. Y entonces son como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento ¿de qué? De doctrina, ¿cierto que sí? No tienen fundamento, no tienen un asidero, una base firme, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de fundamento aquí, estamos hablando ¿de qué? De los principios, los conceptos que tenemos, lo que creemos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, mira, yo ya voy a morir. Yo he peleado la buena batalla. ¿La batalla de qué? De la fe. Que ligado al tema que estamos hablando aquí, la batalla de los fundamentos, ¿no? He peleado la batalla de los fundamentos. Entiendan que es una batalla que todos los días peleamos. Todos los días este sistema en el que estamos es un sistema que trata de sacarnos de lo que creemos, haciéndonos creer que lo que creemos no es la verdad absoluta, ¿no? Lo mismo que le pasó a Eva, ¿no? Que no puedo comer de ese árbol, ¿por qué? Porque Dios me dijo que si comía iba a morir. Fundamento, tenía ya aquí, ¿no? Vino el enemigo y le dijo, ¿con qué eso te dijo? No vas a morir. Lo que pasa es que se va a alumbrar tu entendimiento. Otro fundamento. Entonces ella puso ese fundamento sobre este fundamento. Y al final, cuando uno pone fundamento sobre fundamento, uno no sabe qué hacer y se va
por lo que le atraiga su propio corazón, porque la insensatez del hombre, ¿qué pasa? Tuerce su camino, ¿me entiende? Y el que se desvía es porque va, ¿qué? Tras los deseos de su corazón. Entonces por eso la Biblia dice, no pongas fundamento sobre fundamento, no lo pongas. En el caso de Eva, es que Eva es al contrario de nosotros, porque como ella fue la primera mujer, ellos fueron creados, ¿qué? A imagen y semejanza de Dios. Entonces el primer fundamento que tuvo Adán y Eva eran fundamentos ¿de quién? De Dios. Pero después vino el enemigo a meterle fundamentos de él. Nosotros vamos al revés. Nosotros nacemos, como por el pecado de ellos fuimos destituidos y todo, nosotros nacemos y a medida que vamos creciendo, vamos metiendo en nuestra mente fundamentos ¿de quién? Del mundo. Pero cuando le entregamos nuestra vida al Señor, comenzamos a recibir fundamentos de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces ahí es al revés. No ponga, el principio es el mismo, no hay que poner fundamentos sobre fundamentos, pero en este caso es al revés. No pongas fundamentos de Dios sobre los fundamentos del mundo que ya tenías ahí. Quita los fundamentos que aprendiste fuera de Dios y siembra los de Dios. Derriba, construye, arranca, siembra. Efesios 4:22, despójate de lo que antes eras. Renueva el espíritu de tu mente y revístete una nueva imagen. Esa nueva imagen con nuevos ¿qué? Fundamentos. ¿Cierto que sí? Entonces eso es lo que nos convierte en justos. Y eso es lo que nos sostiene. Eso es lo que nos mantiene en pie. Y por eso David pregunta, ¿y si esos fundamentos se destruyeran, qué sería de nosotros? Los apóstoles la tenían clara. Y cuando el Señor estaba predicando ahorita que les decía, y me acuerdo de la cita porque imposible olvidarse de esa cita, ¿no? Juan 6:66, Juan 6:66. Dura es esa palabra que les decía ahorita. El Señor les está dando ¿qué? Fundamento, ¿cierto? Pero que la gente no la resistía. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus fundamentos también y entonces querían poner ese fundamento encima del otro fundamento. No podían. Entonces se les hace un colocho. Colocho aquí en Costa Rica se les hace todo un enredo en la cabeza, ¿cierto que sí? Entonces la gente dice, no hombre, no entiendo. Por eso hay gente que dice, no entiendo nada. Y aquí se ha ido gente que dice, es que yo a ese pastor no le entiendo nada. Si no me entienden a mí, no sé a quién le van a entender, porque yo ya no veo la forma más coloquial de hablar, ¿no? Entonces hay gente que ante ese colocho de fundamento decir, mejor me voy. Entonces sí, al final se acuerdan que los discípulos no se fueron, porque ellos la tenían clara. Ellos le dijeron, Señor, pero ¿qué dijeron ellos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, o sea, no hay otro fundamento como el tuyo. Lo tenemos claro. Ese es el nivel que nosotros tenemos que tener. Cuando nos quieran sacar y enredar y confundir, porque acuérdense que en esos tiempos esa gente va a venir con apariencia de ¿qué? De piedad, ¿no? Vestidos de ovejas, para engañar ¿a quiénes? A los escogidos. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos firme ¿qué? El fundamento que es Cristo. Para que cuando alguien nos quiera sacar y decir, no hombre, yo no, jamás. Por eso es que la palabra dice, compra la verdad y ¿qué? No la vendas, no la negocies, no vale la pena. No vale la pena que usted compre la verdad y la quiera vender. ¿Cuándo vende uno algo? ¿Han visto esas ventas de garaje, no? ¿Cuándo la gente saca todos esos tiliches a venderlos ahí en la venta de garaje? ¿Cuándo qué? Cuando ya no lo necesita, ¿cierto? ¿No? O cuando no sirven también, porque hay muchas cosas que no sirven ahí. Y entonces generalmente hay muchas cosas que sí sirven, pero las venden por un precio ¿qué? Mucho menor al que realmente valía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no se le da uso. Entonces, generalmente para eso no compra. Entonces, compre la verdad, pague el precio por ella y no la venda, no la negocie, defiéndala. ¿Estamos claros, no, hermanos? Ya me olvidé dónde iba. Entonces, está bien, no hay que poner fundamento sobre fundamento, ya lo tenemos claro. Nada más, no se haga esos colochos en la Ahora, dice la palabra, hermanos. Vale, leerles un versículo nada más, anote ahí la cita. Ustedes podrían decir, pero ¿cuál es ese fundamento? Estamos hablando, acuérdate, David decía, ¿qué sería el justo si le destruyen sus fundamentos? Ya nosotros sabemos aquí que también Pedro decía, el justo la va a tener difícil, ¿eh? Entonces, entendiendo todo eso, decimos, wow, tengo que defender mis fundamentos. Bueno, ¿y cuáles son los fundamentos? Bueno, leo para ustedes Efesios 2:20, dice la palabra del Señor, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada en Dios, en el Espíritu Santo. Entonces mire lo que está ahí, la analogía del edificio, ¿no? Nosotros tenemos que ser fundamentados. En el edificio le dicen, ponga sus cimientos ¿sobre qué? Sobre unos buenos materiales, buen cemento, buena piedra, buena arena, todo eso. Está bien. En lo espiritual nos dicen acá, usted haga sus cimientos, sus fundamentos en la roca que es Cristo. No necesita nada más. A eso no hay que agregarle nada más. Por eso cuando le vengan a usted a decir, sí, ya tienes tu fundamento en la roca que es Cristo, pero te hace falta que nuestro pastor te ponga las manos en la cabeza y te echemos aceitito y todo eso porque es para completar. No. Allá en lo natural sí necesitan revolver una cantidad de materiales. Aquí no, aquí solo necesitamos la roca que es Cristo, nada más. Entonces, el fundamento de los apóstoles. Entonces, por ahí se debe fundamentar todo, ¿no? Ahora, ¿cuál era ese fundamento? Porque dice que estamos cimentados en el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál era ese? Bueno, vamos a ir al libro de Hechos. Vaya conmigo al libro de Hechos, que es un libro muy fácil de encontrar. El libro de Hechos, capítulo 2. Hechos. Déjeme ver si era 2. Me olvidó cuál era. Es que estoy en Romanos. No, Hechos 2:38. Bueno, Hechos 2:38 dice la palabra ahí. Acuérdate que el libro de Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento, ¿no? Es tan importante el libro de Hechos porque si usted lee los 4 evangelios, ¿cómo terminan los evangelios del Señor? La muerte y la resurrección, pero más allá de la resurrección, no, la venida todavía no. ¿Qué sigue de la resurrección? La ascensión. O sea, está bien, la muerte del Señor, su resurrección, pero ¿cómo termina Él? Su ascensión al cielo, ¿no? Ahí termina. Por eso es que Él dice, tranquilos, ustedes no se preocupen que yo les voy a mandar, ¿qué? Un consolador, no van a estar solos. Entonces, ahí terminan los evangelios, ¿cierto? ¿Sí? Si uno se salta el libro de Hechos, ustedes los evangelios, porque termina ahí, el Señor con sus 12 apóstoles, y ascendió. Entonces, si uno salta el libro de Hechos, uno dice, pasa acá el libro de Romanos. Y dice, y Pablo en Roma. Y dice, ¿quién es Pablo? ¿Y por qué Pablo está en Roma? ¿Y qué pasó? ¿Entiendes? Eso es como cuando usted se va a ver Misión Imposible 3 y no se ve la 2. Bueno, es un ejemplo tonto. Pero entonces está bien. El libro de Hechos es como la cadena ahí, ¿cierto que sí? Donde el Señor sube, manda al Espíritu Santo que viene a los discípulos del día de Pentecostés, y entonces ellos comienzan a predicar y a convertir a la gente, y entonces viene la muerte del primer mártir que se llamaba Esteban, y que murió a los pies de Saulo de Tarso. Y entonces Saulo de Tarso, que asolaba las iglesias, en medio de esos viajes que hacía, tuvo su encuentro personal con el Señor cuando iba ¿a dónde? A Damasco, y entonces tuvo su encuentro con Él, fue cegado, y entonces perdió la vista, y entonces lo llevaron allá a Damasco, ¿cierto que sí? Y entonces él con la pasión que le caracterizaba decía, Señor, dígame qué hago, qué tengo que hacer. Y decía, no, tranquilo, yo te voy diciendo en el camino. Y entonces después mandó el Señor a un siervo a que le devolviera la vista. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese siervo? Ananías. Le devolvió la vista, ¿cierto que sí? Y entonces Pablo, queriendo arrancar desde ya, no, él tuvo que pasar 3 años en el desierto, el Señor le enseñó todo. Al final los discípulos querían enseñar, él decía, a mí nadie me enseña nada, pues a mí me enseñó el que es, ¿cierto que sí? A mí nadie tenía que enseñarme nada. Entonces él entendió que su ministerio era ser el apóstol de los gentiles, ¿no? Recuerden que los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Todos los que, la chusma, ¿no? Así, como trataban los judíos a los gentiles, ¿eran qué? La chusma. Por eso que la vez pasada les dije, por eso es que a veces cuando uno le diga, ay, usted es tan gentil, no, mejor no me diga eso. Entonces, cierto que sí, eran como la chusma.
Entonces, allá se fue a predicar el evangelio, levantó las iglesias. ¿Todo eso está dónde? En el libro de Hechos. Es un libro histórico, pero es importante saber. Y entonces que el Señor le dijo, así como testificaste de mí aquí, así vas a testificar ¿dónde? En Roma. No le dijo cómo iba a ir, cómo iba a llegar, pero de que llegó a Roma, llegó. ¿Cómo llegó Pablo a Roma? Encarcelado, encadenado, naufragó, lo picó una serpiente, casi se muere de todo eso, pero que llegó, ¿cierto que sí? Entonces ya uno entiende Pablo en Roma y todos los asuntos, ya uno entendió. Todo eso porque leímos, ¿qué? El libro de Hechos, ¿cierto? Entonces, eso que está aquí en el libro de Hechos, que es donde empieza la iglesia primitiva, que es donde se menciona la primera vez que a nosotros nos llamaron, ¿qué? Cristianos, ¿se acuerdan? De hecho, la palabra cristianos aparece ¿cuántas veces en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas se imaginan que aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas, Marquito? Casi, ¿no? 3 veces. 3 veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe cuál es la palabra que más aparece en el Nuevo Testamento ligado a eso? Discípulo. Aparece muchísimas veces. Entonces, el Nuevo Testamento es un libro, o es una serie de libros escrita por discípulos para discípulos. Que fue la gran comisión, ¿no? Vayan y hagan discípulos. ¿Para qué? Para que esos discípulos hagan otros discípulos y hagan más discípulos. Entonces, por eso la palabra discípulo aparece mucho más en el Nuevo Testamento que la palabra cristiano, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Por qué les estoy contando todo eso? Porque dice que nosotros tenemos que estar fundamentados, ¿dónde? En el fundamento ¿de quién? De los apóstoles, ¿cierto que sí? Ahí es donde tenemos que estar. ¿Y cuál era ese fundamento? Bueno, Hechos 2:38 dice la palabra del Señor. Bueno, ya sepan que en toda esa labor de ir a predicar el evangelio y todo eso, ahí en el libro de Hechos también vemos que esa es una de las pruebas tremendas de que realmente el Señor resucitó, ¿no? Como un grupito de pescadores y la mayoría de ellos iletrados, cómo llegaron a convertirse en la iglesia más grande del mundo, ¿no? ¿Me entiende? Y como Pedro, una persona que era poco elocuente y poco dado a la palabra como tal, cómo logró en un discurso convertir, o por lo menos hacer que miles de personas se convirtieran o le entregaran su vida al Señor, ¿no? Solamente porque hay poder en el evangelio, nada más. Entonces, en medio de esos discursos, Pedro está diciendo ahí en el 2:37, dice, bueno, leamos desde el 36, dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí partía el fundamento, presentar a un Cristo, ¿qué? Resucitado, ¿cierto? Al oír esto, ¿quiénes? Toda la casa de Israel, es decir, el pueblo, lo que estaban oyendo ahí, se compungieron de corazón. ¿Qué es compungirse? Sentir ese dolor, un dolor por algo. Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, entonces, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, para que para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Señor llamare, ¿no? Entonces, ahí, en lo que acabo de leer, ahí está el fundamento de los apóstoles. ¿Dónde diría usted, pastor? Pues no lo vi. Bueno, primero, ¿qué les dijo él? Arrepentidos. Entonces, arranquemos por ahí, arrepentidos, ¿no? Todo el fundamento nuestro empieza ¿dónde, hermanos? En el arrepentimiento, ¿no? Cuando nos arrepentimos, cuando está todo el proceso del nuevo nacimiento, cuando uno reconoce que hay un Dios creador, cuando uno sabe que con sus actos lo ha ofendido su santidad, y entonces uno, en un genuino arrepentimiento, se genera en nosotros un genuino nuevo nacimiento. Ahí empieza todo, ¿cierto que sí? Después les dice él, arrepentidos, ¿y qué más les dice? Bautícense. El bautizo, nosotros ya lo hemos hablado aquí. Mire que el bautizo va después del arrepentimiento, ¿no? Primero, el bautizo es una señal ¿qué? Visible, de que ya uno se ha arrepentido y que le ha entregado su vida al Señor, ¿no? Entonces el bautizo, digamos que es como dar ¿qué? Testimonio público delante de la congregación, delante de la familia, delante de la gente, de que uno le ha entregado su vida a Cristo, ¿no? Entonces nosotros podríamos envolver ahí en lo que es la parte del bautizo, todo lo que es nuestro testimonio, todo lo que públicamente estamos dando a entender de que ha habido un cambio en nosotros, que le hemos entregado nuestra vida al Señor. Entonces, el fundamento sobre el cual tiene que estar
plantada en nuestro caminar cristiano es un genuino ¿qué? Arrepentimiento. Un testimonio público de que realmente no me avergüenzo del evangelio del Señor porque hay poder en él para transformarme. ¿Estamos claros en eso, no? Y después les dice él, bueno, primero le dice arrepentidos, bautícense, ¿para qué? Para que reciban el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, recibir el Espíritu Santo, acuérdense que cuando uno recibe el Espíritu de Dios, uno recibe con él la capacidad para muchas cosas. ¿Nos capacita para qué? Para testificar de él, ¿cierto que sí? ¿Nos capacita para qué? Para ir y anunciar, ¿qué cosa? Las buenas nuevas, anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado. Todo eso viene cuando uno recibe al Espíritu Santo de Dios. Cuando uno tiene el Espíritu de Dios, dice que él es el que pone en nosotros, ¿qué? El querer como el hacer las cosas, ¿no? Entonces nos da esa capacidad de poder trascender, de tener lo que vimos la vez pasada, las 3 cosas que necesitamos, pero clave nosotros para nuestro fundamento también, que es, cuando Pablo oraba a la iglesia, le decía, yo oro para que ustedes, ¿qué? Tengan firmeza, perseverancia, ¿y qué más? Me faltó una, y crecimiento. Perseveren, sean firmes y crezcan en el Señor. Todo eso lo podemos hacer solamente si tenemos, ¿quién? Al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos nuestra lo que el Señor dijo en Isaías 61. ¿Se acuerdan cuando él leyó en Lucas? El Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Está sobre mí. Y me ha ungido, ¿para qué? Para todo lo que sabemos, para libertar cautivo, todo lo que saben ustedes ahí que está ahí, ¿no? Ese es el fundamento sobre el cual nosotros nos movemos, sobre un Cristo resucitado, sobre un testimonio público de que creemos en Él, de que el fin de esa fe que estamos profesando es ¿cuál? La vida eterna, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Ahora, como ese es nuestro fundamento, eso es lo que creemos, eso es lo que hemos recibido, ese es el fundamento que se está viendo bajo ataque en este sistema que nosotros estamos viviendo. Eso es lo que se quieren tirar abajo. Ahora usted dirá, ¿quién, pastor? Para ellos, no. ¿Quién es el primero que está atacando ese fundamento? El viejo hombre. Porque acuérdense que el principal enemigo de uno, ¿dónde está? Aquí adentro, ¿no? Aquí está. Entonces, ese es el que está tratando de tirar abajo ese fundamento, ¿no? Haciéndonos creer que hay una contraoferta, como le dijo el enemigo a Eva, ¿no? Tranquila, eso va a pasar. Entonces, por eso cuando usted tiene un fundamento y usted está atravesando algo que le mueve el piso, como hablamos ahora, siempre va a haber una contraoferta de este sistema para tirarte abajo ese fundamento. Usted camina en integridad, en honestidad, usted es honrado con sus negocios, pero usted tiene algo que le mueve el piso en lo económico, en lo financiero, automáticamente se te atraviesa la oportunidad de hacer un chorizo, un fraude, porque así es. Y entonces comienzas tú a divagar ahí y decir, pero eso será tan malo o no, pero nadie se va a dar cuenta, a mí nadie me conoce, ¿entiendes? Entonces comienza ese fundamento a querer tumbar el otro. Entonces por eso es que ahí viene la palabra del Señor que te dice, si el enemigo te quiere hacer caer, no lo consientas, hombre, no lo consientas, desecha eso, lleva cautivo esos pensamientos, ¿a dónde? A los pies de Cristo. ¿Me entiende? Entonces, por eso era que David se preguntaba eso. Entonces, y si uno no tuviera ese fundamento que está ahí cimentado, ¿qué sería de uno? Tremendo, ¿ah? Tremendo. ¿Qué ha de hacer el justo, no? Entonces, terminemos donde empezamos. ¿Dónde empezamos? Salmo 11. Entonces vamos a ver cuáles eran las recomendaciones de David ahí, porque él estaba agobiado, perseguido. Entonces él se hizo esa pregunta de decir, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo, no? Entonces, ¿cuáles eran los consejos de él? ¿En qué se apoyaba él? Bueno, versículo 1 del Salmo 11 dice, en Jehová, ¿qué pasa? He confiado. Entonces, primero, hay que confiar en el Señor, que es lo mismo decir que tenemos que en Él. Fe, ¿no? Porque la fe es confianza. La fe. Y la fe no llega sola. Acuérdese que uno no le dice a Dios, Dios, dame fe. No. Dios, aumenta mi fe. No. Bueno, acuérdese que hay 2 niveles de fe, ¿no? Hay una primera fe que viene por el oír la palabra, pero esa no nos sirve. Esa nos sirve solamente para examinarnos y entregarle nuestra vida al Señor, pero esa no nos va a sostener. Esa no es la fe que habla David. La otra fe, la de Gálatas 5:22, la que uno construye en un caminar con el Espíritu de Dios, como fruto del Espíritu, y uno esa fe la construye a medida que va caminando con la persona, ¿cierto así? Yo he caminado con algunos de ustedes más que con otros, y por ese caminar tengo más información de algunos de ustedes que de otros, ¿cierto así?
Y por esa información que tengo de algunos de ustedes más que otros, yo tengo más fe en algunos de ustedes más que en otros, ¿cierto que sí? Por lo que conozco. Así de sencillo es esto, ¿no? Entonces, usted quiere tener fe en Dios, camine con Él, conózcalo. Entonces, cada vez que usted le dice, Señor, dame fe, te dice, aquí está la palabra, conóceme, aquí están mis pensamientos. Anímate a tener mi mente, ten mis pensamientos dentro de ti, entonces habrá en ti el mismo sentir que hubo en mí. Anímate. Y Dios tiene una respuesta para todo, ¿no? Señor, dame paciencia. ¿Cuál es la respuesta? Ah, bueno, ¿tú quieres paciencia? Entonces la tribulación produce paciencia, entonces prepárate. ¿Me entiendes? Así es el tema con el Señor, o sea, de sencillo. Entonces, primero que decía David, en Jehová, ¿qué pasa? He confiado, ¿cierto? Ahí es, partamos de ahí. Ese es el principal fundamento. De ahí parte todo. Y después, ¿qué dice él? ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo le dices a mi alma que escape? Porque él estaba siendo perseguido, ¿cierto? Entonces, cuando usted se vea en una situación apremiante, así, en una adversidad, piensen en lo que decía David, que estaba en una situación parecida. Decía, pero ¿cómo le dices a mi alma que escape cual ave? Como alguna vez le dijeron a Nehemías, ¿se acuerdan? Cuando estaba levantando los muros le decían, te van a matar, Jeremías. No, Nehemías, te van a matar. ¿Por qué no escapas? ¿Y él qué dijo? ¿Qué dijo él? Si alguien dice esa, hacemos un monumento. ¿Qué dijo él? ¿Acuerdan que él estaba levantando los muros? Entonces había un complot ahí porque no querían que levantara los muros. Entonces le dijeron, uy, te van a venir a matar. Y entonces él dijo algo, él dijo ahí. ¿Nadie sabe? Él dijo, un hombre como yo va a huir. No, hombre, jamás. Así dijo. Un hombre como yo va a huir. No. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Acuérdense, los problemas hay que afrontarlos, ¿no? Nosotros tenemos lo suficiente, tenemos fundamentos suficientes, armas suficientes, tenemos todo. ¿Para qué? Para esta batalla de la fe, del fundamento en la cual estamos atravesando. O sea, no piensen eso y decir, oye, eso está muy duro, el bombardeo de información está tremendo, eso yo creo en un Dios creador, sí, pero con toda esta información que recibo de la evolución y el Big Bang y todo eso, verás qué confundido estoy. No, hombre. Y entonces mejor me voy a meter por allá a una montaña donde no reciba esa información del internet, o voy a desconectar el internet, o le voy a decir al vecino que cambie la clave, o esa es otra forma. Entonces, no es eso. Hay que enfrentar. Si usted se siente débil en su fundamento, ¿qué tiene que hacer? Refuércelos. Refuércelo. ¿Y cómo lo va a reforzar? Aumente su fe. ¿Y cómo aumenta su fe? Camine con el Señor, conózcalo a Él, tenga sus mentes, sus pensamientos, porque con esta mente que nosotros tenemos, no solamente van a ser destruidos tus fundamentos, sino que no vas a durar, pero nada. ¿Entienden? No vamos a poder, con esta mente finita no vamos a poder lidiar con esta guerra espiritual que nosotros estamos enfrentando. Entonces le dice él, ¿cómo le dices a mi alma que escape al monte cual ave? No se trata de escapar para nada, o sea, no se trata de eso, hay que afrontar los problemas. Versículo 2 dice, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Entonces, tenemos que entender eso. David sabía que él estaba siendo perseguido, y las personas que lo estaban persiguiendo eran personas que en su momento fueron allegados a él. Saúl era una persona llegada a él, ¿cierto que sí? Oígame, ¿quién era el que tranquilizaba a Saúl cuando estaba atormentado? David con su arpa, ¿cierto? ¿Quién fue el que mató a Goliat? David con su onda. Obviamente con el Señor ahí respaldándolo, ¿no? Después, ¿quién lo perseguía también? Absalón, su hijo. Entonces, generalmente, vea, la Biblia siempre nos va a entender de que el hijo de la carne siempre va a perseguir ¿a quién? Al hijo del espíritu, ¿no? Y entonces aquí dice, disponen sus saetas. ¿Se acuerdan lo que es una saeta, no? ¿Qué es una saeta? Una flecha. Una flecha. Disponen sus saetas, ¿para qué? Para saetear, es decir, para atravesar a los justos, a los que hacen lo justo, a los rectos de corazón, ¿no? Entonces siempre va a haber gente tratando de asaetearte a ti, si es que tú estás caminando en justicia, ¿no? Siempre lo va a haber, el trigo y la cizaña siempre va a existir, siempre van a haber los falsos hermanos, por eso es que hay que cuidarse mucho de la adulación. ¿Se acuerdan que lo que es adular a alguien, no? ¿Tú sabes lo que es adular a alguien? Es cuando uno
digamos, como que llena a una persona de flores, pero realmente uno no siente eso, ¿no? Como que diga, oiga, Jorgito, qué bien portado Jorgito, pero uno en el fondo diga, nah, hombre, mal portado. ¿Entiende? Adulación, cuando uno le dice algo a una persona porque está presente nada más, pero que si esa persona no estuviera, uno no lo diría. ¿Entiende? Qué bueno es cuando alguien habla bien de otra persona aunque esa persona no esté. Eso no es adular, es hablar a lo bien, ¿no? Y el chisme es lo contrario, ¿no? Que hay gente que no dice algo de alguien porque está presente, pero si esa persona no estuviera, lo diría. Que ese es el chisme, que es la otra, la contraparte. Entonces dice ahí que siempre va a haber gente dispuesto, los malos que tienen su arco para saetear a los que son rectos, ¿no? ¿Cierto que sí? Saltémonos al 4, dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová está en su templo, hermanos. El Señor está donde siempre ha estado. Él tiene su lugar. ¿Se acuerdan cuando el pueblo iba caminando a la tierra prometida, que el Señor estableció un lugar donde Él iba a estar? ¿Cómo se llamaba el lugar? El tabernáculo, ¿se acuerdan? Y toda la gente, si quería estar en la presencia de Dios, ¿a dónde tenían que ir? Al tabernáculo, ¿cierto? Entonces siempre hay un lugar donde el Señor está, que dice que la gente tiene que ir allá. Por eso el Salmo 100, que a veces uno lo lee, que dice, venid a su presencia con regocijo. ¿Lo han oído? Venid a su presencia. Ahora, hay mucha gente que dice, sí, pero Dios está en todos lados. Sí, yo sé que Dios está en todos lados, está en mi corazón, yo sé que la iglesia somos nosotros y todo eso, pero siempre hay un lugar donde disponemos un espacio, un tiempo para venir aquí, a alabar y adorar al Señor. Entonces, venid a su presencia. No es que yo estoy en mi casa ahí en chancla acostado y ahí está el Señor conmigo. Está bien, pero lo estarás adorando como debería ser. Cada uno pregúntese, ¿no? Después en el versículo 5 en adelante dice, Jesús prueba al justo, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces todo eso lo tenía claro David. Él dijo, yo confío en el Señor, yo no voy a huir, yo voy a enfrentar las cosas como debe ser. ¿Cierto que sí? Yo entiendo que hay gente que siempre va a tratar de asaetearme, de atravesarme. No me puedo confiar, tengo que ser selectivo en los que son míos y no son míos, los que son de Dios y no son de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que Jehová desde los cielos mira todo. Y así como protege y guarda a los justos, también llenará a los impíos de lo que dice ahí, de violencia y de fuego y azufre y todo lo que ustedes ven ahí, ¿no? Entonces, qué importante es, hermanos, que la tengamos clara como la tenía David. Por eso, con todo lo que él estaba viviendo, él diría, yo estoy bien fundamentado, yo sé quién soy y sé quién está conmigo. Pero si eso que yo creo, si ese fundamento fuera destruido, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería del justo? Piense cada uno, piense usted. ¿Dónde estaría usted si no estuviera con el Señor? Nosotros los que estamos aquí, bueno, uno, quién sabe, en la carne, ¿dónde estaría uno? Créame que si fuera en la carne, ¿cómo voy a venir yo un domingo, levantarme un domingo temprano, venir de San José hasta acá en la carne? Por gente que no son familiares míos. Pero como nosotros ya no caminamos en la carne, sino en el Espíritu, entonces nos une un mismo Espíritu. Entonces esto es parte ya de nuestra vida, ¿no? Y uno que viene de San José, gente que viene de Atenas, Alajuela, vienen otros. Bueno, ¿estamos claros, hermanos, o no? Entonces, nada más voy a terminar leyendo este consejo que le dio Pablo a Timoteo, para que amarremos esto de que cuidemos nuestros fundamentos, ¿no? Porque es el único que nos va a sostener, ¿no? Siempre y cuando sepamos cuál es ese fundamento. Ya sabemos que el fundamento está cimentado, ¿qué? Sobre la roca que es Cristo. Empieza con un genuino arrepentimiento, genuino nuevo nacimiento, un testimonio público de que hay poder en Cristo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que es el que nos capacita y nos da no solamente el querer como el hacer, sino que nos da un espíritu que no es de cobardía, nos llena de dones para que nosotros podamos edificar la iglesia y para que en ese caminar con Él podamos desarrollar el fruto del Espíritu, que es a la larga lo que nos van a hacer, ¿qué? Conocer. Amén. Entonces Pablo le decía a Timoteo, póngale cuidado, ligaba a lo que estamos hablando para cerrar. Segunda de Timoteo 2.1 le dice, tú pues hijo mío. Ahora usted dirá, uy Pablo, Pablo, pastor, yo no sabía que Timoteo era hijo de Pablo. Bueno, no era hijo, ¿no? Natural, ¿no? Pero él decía que lo había parido, ¿dónde? Hay otra palabra. Eso. Lo parí en mis prisiones. Es decir, sí, obviamente era un hijo espiritual en la palabra,
pero él lo parió, digamos, lo engendró, ¿dónde? Estando preso, ¿cierto que sí? Y entonces Timoteo, ya les he contado mucho de Timoteo, ¿no? Timoteo era el sucesor, era la persona de confianza de Pablo. Entonces Pablo le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Primero, parte del fundamento que nosotros tenemos y que estamos viendo hoy es el esfuerzo. ¿Por qué esfuérzate? Ligado a lo que vimos nosotros. ¿Por qué tenemos que esforzarnos nosotros como justos? Sí, es un fundamento, pero ¿por qué? Y no solamente Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, sino que el Señor dice, el que persevere, el que venza, el que se mantenga, si ustedes permanecen en mí, todo eso, ¿por qué? Porque, acuérdense lo que leímos ahorita, si el justo, ¿qué? O sea, no va a ser fácil, el Señor sabe, ese camino no es fácil, ese sistema en el que estamos es un sistema gobernado por el príncipe de este mundo. Estamos en un sistema cada vez más anticristiano, no es fácil. Hay que esforzarse, por eso el Señor le decía a José, esfuérzate, hombre. Señor, yo ya me esforcé, pues esfuérzate más. Todavía te queda mucho por conquistar. Tú pues, hijo mío, ¿qué cosa? Esfuérzate. Parte del fundamento, ¿no? ¿Esfuérzate en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué dice esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús? Hay mucha gente que se esfuerza, pero en otras cosas. Créame, hay mucha gente esforzada, pero no en las cosas de Dios. Se esfuerzan en todo lo demás. Se esfuerzan en su familia, en sacar adelante su negocio, en su deporte favorito, se esfuerzan. Para cosas personales, cosas que no tienen nada que ver de Dios, sacan tiempo de donde no hay. Ve, hay gente, algún pariente, hay gente que uno le escribe y dice, pastor, mira que no he podido ir a la iglesia, es que el trabajo, pero así, ¿no? Es que el trabajo no me deja. Y uno dice, bueno, está bien, el trabajo, ¿no? Pero después los ve uno que andan vacacionando. Entonces yo digo, ahora dice, pastor, ¿y vacacionar es pecado? No, pero ¿por qué sí se puede sacar espacio y tiempo para esas cosas, pero para las cosas de Dios no? ¿Por qué no? Todos los domingos van a jugar fútbol, digo, pero no hay tiempo para venir un domingo a la iglesia. Y no es que esté en contra del fútbol, a mí me gusta el fútbol, está bien. Pero bueno, esfuérzate, pero esfuérzate ¿para qué? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo lo demás esfuerzo está bien. Esfuérzate en lo natural, pero no dejes de esforzarte en la gracia que hay en Cristo Jesús. Haz una cosa sin dejar de hacer la otra, porque si tú descuidas esta y te esfuerzas nada más acá, ¿de qué te vale ganar todo eso? ¿De qué te sirve si pierdes tu alma? No te sirve de nada. Entonces esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, le dice él a Timoteo, sufre penalidades. Le dice, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Entonces esto de sufrir penalidades, ¿ustedes saben lo que es una penalidad? Es que la mayoría de la gente lo ve como eso, Jorito, pero quería que lo dijeras. La mayoría de la gente ve las penalidades como castigos. De hecho, a las cárceles, ¿cómo le llaman? Un penal, ¿cierto así? Gente que está ahí por castigo, aunque no toda la gente que esté en un penal lo vea como un castigo. Hay gente yo he conocido gente en las cárceles, cuando yo entraba a San Sebastián, gente que decía, pastor, mira que yo bendigo el momento que Dios me trajo aquí. Bueno, que Dios me trajo aquí no, yo bendigo el momento que vine a dar aquí, y estando aquí, conocí al Señor, y el Señor me ha usado aquí en gran manera, me ha transformado. Y si yo hubiera estado en la calle, a lo mejor estaría muerto. Hay gente que piensa así, pero los penales generalmente se ven como sitios ¿de qué? De castigo. De hecho, cuando un jugador de fútbol hace una falta dentro del área, cobra un ¿qué? Un penal, un castigo, ¿cierto así? Pero bueno, las penalidades no necesariamente son solo castigos, las penalidades también pueden ser incomodidades. O sea, cosas que a uno le mueven el piso, como hablamos ahora. Entonces, cuando una persona se enrola en un ejército, comienza a sufrir penalidades, o sea, cosas que le incomodan. O vea, aquí en Costa Rica no está el servicio militar, pero los muchachos están en sus casas muy cómodos y se van a prestar servicio militar, y allá tienen que madrugar a las 4 de la mañana, bueno, una disciplina tremenda, todo eso, cosas que les incomodan, pero están ahí porque decidieron enrolarse en ese ejército, ¿cierto? ¿Sí? Entonces sufre penalidades. Nosotros como cristianos hay cosas que no se acomodan a lo que antes vivíamos, pero tenemos que convivir con ellas, ¿no? Lo mismo que hablamos ahorita de las aflicciones y todo eso. Tú sufres penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quien que lo tomó por soldado. Agradar a aquel que te tomó por soldado, ¿no?
Cuando uno habla de agradar, hermanos, si uno decidió enrolarse en un ejército, uno trata de agradar a sus superiores, ¿cierto que sí? Un soldado, en medio de su obediencia, que es lo que hace la similitud de un soldado con el cristiano, uno está en obediencia, pues uno siempre trata de agradar a sus superiores, ¿cierto que sí? Y entonces cuando habla ahí de que si nosotros somos soldados de Cristo, tenemos que agradar a aquel que nos tomó por soldados. ¿Qué necesitamos nosotros para agradar a aquel que nos tomó por soldados? ¿Qué necesitamos para agradar a Dios? ¿Ah? Obediencia, pero hay un versículo que dice, ¿usted quiere agradar a Dios? Usted lo que necesita es fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Yo no puedo agradar a alguien que no le tenga fe, y ya ustedes saben que la fe, ¿qué es? Conocer a una persona, ¿cierto? Entonces, cuando yo conozco a una persona, y siempre ponen un ejemplo, ¿no? Eso es como, por ejemplo, es un ejemplo, ¿ah? Imagínense que yo invitara a Jorgito allá a comer a un restaurante, un buen bistec de carne y todo eso, y lo siento para impresionarlo, ¿no? Y se sienta él ahí enfrente de su bistec, y cuando está ahí me dice, uy, pastor, yo soy vegetariano. ¡Wow! Y yo pensaba que lo iba a impresionar. ¿Pero por qué no lo impresioné? Porque no lo conocía. Entonces, si yo le tuviera fe, es decir, si lo conociera, yo sabría que él es vegetariano, entonces le doy 3 kilos de zacate, ¿cierto? Así, me sale más barato. Entonces, sin fe, sin conocer a Dios, es imposible que lo agrademos. Por eso le decía Pablo a Timoteo, esfuérzate, sufre penalidades, no va a ser fácil. ¿A fin de qué? De que puedas agradar a aquel que te tomó por soldado, ¿no? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿qué? Legítimamente. ¿Qué quiere decir eso? Vea, un atleta cuando se mete a una competencia, no pone las reglas. Uno tiene que, ¿qué? Acomodarse a las reglas de la competencia, ¿cierto? La competencia dice que son 5 kilómetros, uno dice, no hombre, yo voy a correr 4 nada más. Bueno, pues entonces corre 4, si quieres salte, pero nunca vas a ganar nada. Uno tiene que competir, ¿qué cosa? Legítimamente, acomodarse a las reglas, a las normas. Entonces, cuando uno se mete en esto de los caminos de Dios, uno tiene que saber que ya hay ¿qué? Hay unas normas establecidas. Aquí no es lo que yo quiera. Si el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine aquí a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Aquí está escrito. Hay que correr legítimamente. Y después dice, y el labrador para participar de los frutos debe ¿qué? Debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te da entendimiento de todo. Entonces, aquí no se trata, las cosas no son fáciles. Está hablando ahí muy fácil. El labrador, si quiere frutos, ¿qué tiene que hacer? Trabajar, ¿no? Hay una palabra que cuando uno habla de trabajar, en la Biblia lo menciona así, que es el servicio. Usted busca la palabra servicio en diferentes significados y dice trabajar, ¿no? Entonces, nosotros queremos frutos, queremos crecer, porque acuérdense que la única manera de frutos es crecer. Queremos crecer, tenemos que trabajar. ¿Qué es lo mismo que? Servir. Hay que servir, hermanos, hay que meterse a trabajar en esto de la obra del Señor, hacer algo, ¿no? Para que podamos recibir, ¿qué? Frutos. Todo eso hace parte de ¿qué? ¿Estamos hablando hoy? Del fundamento que nosotros tenemos. Un fundamento que tenemos que cuidar, que tenemos que mantener firme, porque si ese fundamento, hermanos, es destruido, ¿qué sería de nosotros? No sabría yo decirle, bueno, sí sabría decirle, porque la Biblia es muy amplia en saber cuál es el destino de los impíos, ¿no? Pero no me interesa el destino de los impíos, me interesa saber cuál es la senda del justo para mantenerme ahí, cuidar el fundamento que es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos has dado la oportunidad de meditar en torno a ella y entender que hemos decidido por una decisión personal caminar la senda de los justos, Señor. Y saber que hay un fundamento que nos sostiene, pero es un fundamento que tenemos que ir cada día fortaleciendo más, Señor. Sobre una base firme, sobre la roca que eres tú, Señor, Cristo Jesús. Pero si hubiera alguna persona hoy aquí en esta iglesia, aquí o ahí en el video, que usted hoy entendió que usted ha ido ahí a lo que le dicta la norma, a lo que le dicta este sistema, yendo, viniendo, sin comprometerte ni nada, ese es tu fundamento, digamos, eso es lo que tú crees, pero ese fundamento no te va a servir para nada, porque vas a ir a donde te lleve la moda del momento, ¿no? Pero tú de seguro que no quieres ir a donde te lleve la moda, tú lo que quieres ir es a donde te lleve Cristo Jesús, que es una eternidad con Él. Ahora usted dirá, sí, allá yo quiero ir. Pero bueno, con el fundamento que tienes ahorita no te va a servir, ¿no? Tienes que meterte en el fundamento que es Cristo Jesús. Y para eso, ¿cómo empieza el fundamento?
arrepentimiento, genuino nuevo nacimiento. Así es que ahí donde está usted, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que si yo quiero tener un fundamento firme en mi vida, lo primero que tengo que hacer es arrepentirme de mis pecados y entregarte mi vida a ti, Señor. Nacer de nuevo, ahí arranca todo. Ahí estaré poniendo mis pies sobre una superficie firme, sobre la roca que eres tú, Señor. Y por eso yo voy arrepentido, arrepentida como nunca antes. Yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra. Y si te busco, yo sé que te voy a encontrar, y cuando te encuentre te voy a empezar a conocer, y en la medida en que te conozca te voy a amar, Señor. Y en medio de ese amor te voy a servir. Y en medio de esa vida de servicio voy a ser un adorador en espíritu y en verdad, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermano. Bien, si usted hizo la oración, recuerde, esta apenas está empezando, ¿eh? Pero no se descuide, no es suficiente nada más con que haya hecho la oración, es el punto inicial, pero tienes que ir fortaleciendo tus cimientos. Recuerde, podríamos, haciendo la analogía de la construcción, digamos que usted ya compró el lote, ya lo limpió y ya eso es suyo, ahí es donde usted se va a edificar su vida cristiana, pero necesitas ponerle ¿qué? Cimientos, necesitas ir poniendo bases, y aquí está la base, ¿no? La palabra del Señor. Y así como en lo natural uno necesita de gente que le ayude a construir y a levantar esos cimientos, en lo espiritual, si en algo podemos ayudarle a la iglesia cristiana de Efesios 4:23, estamos aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana. 87725957, mi número, el pastor Eber Molina. 8842-2408, pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar y apoyar. Lo ideal sería que pudieras venir aquí como iglesia, y aquí habemos un grupo de personas que vamos en la misma dirección, con la misma sed, con la misma hambre de que nuestros fundamentos cada día sean más firmes, más estables, ¿no? Si usted está en Costa Rica, hoy domingo a las 8 de la noche en la 105.9 de la FM, ahí está el programa Sinceridad en Radio Urbano, 105.9 de la FM. Y si está fuera del país o quiere verlo por internet, o oírlo por internet, www.urbano106.com, ahí pone radio en vivo, chat, y ahí me haces preguntas o saluda, ¿no? Entonces, que el Señor los bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad.